aquí y ahora, por Del Plata Rosario. Comunicación telefónica. Exactamente, las 8 de la mañana, 13 minutos. La comunicación telefónica, ya lo voy a saludar, es con Alejandro del Carril, psicoanalista, psicólogo, miembro del Centro de Lecturas, Debate y Transmisión, ex docente de la Universidad de Buenos Aires y titular de la cátedra de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, entre otras actividades y recorridos que nutren su CV, diríamos, su currículum vitae. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, Edgardo te saluda. Buen día, ¿qué tal, Edgardo? ¿Cómo vas? Bien, placer de que estés en el programa. Esta es merced a la gestión de Claudio Cabral, otro psicoanalista también, de gran recorrido y formación, pero él es de acá, de acá de la ciudad de Rosario. No sé si nació en Rosario, porque esto no lo sé, pero bueno, ejerce su actividad aquí. Sí, es un amigo, además, no es de Rosario, ahora no me acuerdo de qué ciudad es, pero es de por ahí cerca. Sí, es de la zona. Bueno, Alejandro del Carril publicó un libro, Editorial Planeta, que tiene como título Psicoanálisis en la locura de la razón capitalista. Contanos un poco cómo llegás al libro, seguramente tiene que ver con tu recorrido y tu trabajo como psicoanalista, pero el psicoanálisis, que no es una cosmovisión, pero que es una mirada crítica de lo que ocurre más allá de la cuestión relación paciente o el trabajo institucional, sino que aborda las cuestiones relacionadas con el mundo, ¿no? Por lo menos se interesa en saber qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Podríamos pensar en el propio Freud cuando escribe sobre la cultura, ¿no? Y demás, o tantos otros textos donde él tiene una intervención, el propio Lacan y otros autores también. Sí, mira, el psicoanálisis justamente trabajamos en lo que sería el cruce entre la cultura y el cuerpo, y la carne, y la biología, todo lo que se produce ahí, que Freud llamaba las pulsiones y las fantasías inconscientes, ese es el terreno más propio del psicoanálisis. Yo lo que llego a esta cuestión, a este libro que vengo trabajando hace tiempo, pero básicamente es a partir de la práctica analítica, o sea, que la razón capitalista, que es la cultura en la que vivimos, la cultura de la ciencia y del capitalismo, tiene un núcleo de locura. Se advierte, bueno, se puede advertir en la vida social o se puede advertir también en la práctica clínica. Quiero decir, la locura de la razón capitalista es, la puedo definir muy simplemente, en el sentido de que un sistema que se supone que produce mercancías para vender y a su vez en paralelo concentra cada vez más dinero en menos manos, empobrece cada vez más a la gente, produce cada vez más desocupados, ¿a quién le va a vender los productos que produce? O sea, ahí hay claramente una paradoja, y es una paradoja a la que estamos asistiendo. Bueno, el capitalismo, qué sé yo, de la crisis del 30 salió a través de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, 80 millones de muertos, o sea, conduce a eso. A partir del 2008 hubo una crisis enorme, no en la Argentina, en Estados Unidos, o sea, en el centro del capital, y de esa crisis no terminamos de salir. Hoy hay una guerra en Ucrania cada vez más intensificada que no sabemos en qué va a desembocar. Quiero decir, todo eso produce un atentado y una ruptura de los lazos sociales, y eso no puede no incidir en la subjetividad de las personas. Quiero decir, eso me parece que lo percibe cualquier persona que más o menos analiza la cultura, y eso lo vemos también en la práctica clínica. Sí. En lo micro también se percibe la gente desamparada, desorientada, que no sabe qué hacer, que vive con mucha angustia. La destrucción de los lazos sociales incentiva lo peor de las personas, lo más autodestructivo, el odio, la envidia. Bueno, frente a eso algunas personas vienen a pedir ayuda, otros
qué sé yo, alucinan o deliran por la televisión, quiero decir. De la pandemia los vimos, gente que habla de la libertad militando contra las vacunas, militando justamente para espacios políticos y gente que ha destruido todas las fuentes de trabajo y que las van a volver a destruir más si pueden, o sea, ahí yo por lo menos noto claramente todo lo que es las prácticas autodestructivas, ¿no? Cuando la gente, mira, te cuento, me acuerdo una persona que yo trataba cuando comenzó el gobierno de Macri, venía súper angustiada, porque una mujer de 50 y pico de años, súper angustiada porque en el lugar donde trabajaba estaban echando gente, y si a ella le echaban, a esa edad no iba a conseguir otro trabajo probablemente, y si conseguía iba a hacer algo en condiciones mucho peores. Y bueno, esa mujer no advertía que habían empezado a echar gente en su trabajo y en un montón de otros lados a partir de que había ganado Macri la elección. Y ella misma lo había votado. O sea, es tanto en lo micro como en lo macro se advierten personas desorientadas que desembocan en conductas autodestructivas. Lo que algunas veces hemos señalado como acompañar o votar al verdugo, ¿no? Pero exacto. Sí. Ahí lo tenemos como una descripción de lo que ocurrió ahí en el 2015, ¿no? Me parece que tiene que ver con la colonización de la subjetividad, con las construcciones que hacen un poco los medios de comunicación, que me parece que no son los responsables de todo, pero sí de una parte. ¿Qué pasa con lo que te traigo de nuevo, o te llevo a ese lugar que dijiste, en este círculo que no es virtuoso, sino vicioso, donde el capital propone un consumo determinado, pero a la vez te recorta los ingresos? Entonces tenés que tener 2 trabajos para poder llegar más o menos a mantener un determinado estándar de vida. Y en esa dedicación al trabajo hay como una imposibilidad de tener un conocimiento acabado de lo que ocurre en la sociedad, como que está oculto lo que realmente ocurre, te sacan los elefantes por detrás tuyo. Sí, supongo que te referís a que, la persona que está trabajando 12 horas por día, que se levanta a las 5 de la mañana y llega, no tiene muchas herramientas para hacer análisis profundos. Claro. Yo, de todas maneras, creo que hay una especie de, no sé cómo llamarlo, de tam-tam, de transmisión capilar, que hay algo que igual se transmite. Lo que pasa es que por ahí no se llega a formular en un saber. Por eso, a mí me parece que ahí me da la impresión que el efecto primario del desarrollo capitalista actual es la destrucción de los lazos sociales. No es tanto un efecto ni ideológico, ni de saber, ni de colonización. Me parece que es un efecto destructivo. Y en la destrucción del lazo social, la gente que se autopercibe liberada, en realidad está aislada, tabicada, enloquecida, desorientada, y entonces termina autodestruyéndose o comida por el odio y por la envidia. Me parece que ahí está más la cuestión. Quiero decir, la izquierda en la década del 50 se quejaba de la explotación capitalista. Me parece que hoy la gente quiere ser explotada, digamos, porque el terror es quedarse en el yermo, digamos, claro. ser empujado al basural, al desierto, a la destrucción. Ese es la tremenda angustia, me parece, del hombre, la mujer contemporáneo, digamos. Sí, es quedarse está dentro del sistema, acompaña, está esto que propone el capitalismo, porque de lo contrario se queda totalmente afuera, excluido, como muchos de los excluidos que hay en la Argentina y en la América Latina, y en el mundo, ni hablar. La guerra de Ucrania-Rusia se habla de la guerra, pero no se habla de todas las personas que sufren esa consecuencia de manera miserable. Sí, igual te corregiría algo, si me permitís. Sí.
no es la guerra Ucrania-Rusia, es la guerra Estados Unidos-Rusia. Sí, claro, está bien, es la OTAN. Sí. Ucrania es el chivo expiatorio, digamos. Sí. Ucrania es la primera que va a pagar el pato si es que esta guerra queda limitada a Ucrania y no se extiende a Europa o no se vuelve guerra atómica o tercera guerra mundial, que podría ser una posibilidad. Pero en el mejor de los casos, que quedara limitada ahí, lo que va, obviamente ya lo viene pagando y lo va a terminar pagando por haberse prestado ese juego y haber sostenido al payaso ese que tienen de presidente de la nación. Bueno, eso es lo loco en Ucrania también, un pueblo que votó a ese payaso con batallones nazis que oferta a su país a la destrucción. Bueno, es más o menos parecido a lo que hizo Macri acá, digamos, ¿no? Es ofertarle el país, venderlo, regalarlo al imperio yanqui para que vengan y hagan lo que quieran, digamos. ¿Cómo? Porque acá hay digamos, el capitalismo genera, o una parte del capitalismo, este capitalismo que es extractivista, genera dolor, ¿no? Y produce heridas que no se sanan fácilmente. ¿Cómo en tu libro abordás esto, si es que en algún punto lo abordás, y cómo el psicoanálisis, más allá de poder repensar estos temas, ver el tema de lo que se sabe o no se sabe, puede aportarle al dolor individual? Porque me parece que a lo colectivo se hace muy difícil. Sí, mira, como te decía, mi idea es que lo que principalmente promueve la cultura actual es la destrucción de los lazos sociales, y eso deja a las personas en un estado de desamparo. Lo que de alguna forma hace presente es el desamparo originario con el que llegamos al mundo, digamos. Ahí, bueno, surgen las angustias y los temores más primitivos, digamos. Bueno, en cuanto a la práctica individual, trabajamos con eso. En cuanto a la práctica social, el psicoanálisis puede aportar algunas herramientas para tratar de analizar estas cuestiones, me parece a mí. Después, obviamente, en la práctica psicoanalítica nosotros trabajamos más en lo micro. Pero si uno quisiera analizarlo a nivel social, me parece que efectivamente de lo que se trata es de producir políticas que refuercen los lazos sociales. Se trata de eso. Ahora, bueno, ¿cómo se refuerzan los lazos sociales? Bueno, esto es todo un asunto, ¿no? Pero justamente la lógica del capital, de alguna forma, intenta barrer con todo lo que son los antecedentes históricos, políticos. Me acuerdo, ¿te acordás de Marcos Peña, el brazo derecho de Macri? Había un gesto, él rescataba enormemente, que le había encantado el gesto de haber sacado los próceres de los billetes para poner animalitos. Sí. Ahí vos tenés un gesto en lo simbólico, digo, ahí no está lo importante está en las políticas económicas de destrucción que hicieron, digamos. Claro. Pero vos tenés un gesto simbólico que te muestra claramente que borrar los próceres de los billetes es borrar la historia, ¿no? Y además lo argumentaban con la idea de que eso era como tener la muerte presente, o sea, ¿no? Como que como se trataba de que San Martín y Belgrano estaban muertos, eso era más o menos como estar abriendo el cajón y comiendo al lado de un cadáver. Era una cosa disparatada, absolutamente. Lo que se trata justamente son de los antecedentes simbólicos y cómo eso nos oferta una estructura simbólica a la cual afiliarnos y filiarnos, o sea, ubicar antecedentes que son con los cuales nos orientamos. Esto también se ve en la práctica analítica, cuando uno ignora absolutamente su historia, de dónde viene, cuáles son los determinantes o los condicionantes simbólicos a los cuales está sometido, queda totalmente desorientado. Para orientarse en la vida hay que tener más o menos idea de cuáles son los discursos y los condicionamientos simbólicos a los que estamos sujetos. Si no, es una posibilidad. Eso vale para el individuo y vale para una nación también, para una cultura.
El capitalismo sí promete la idea de que no importa el pasado, de que borramos todo y arrancamos de cero, pero es una idea delirante, ¿no? Digo, por un lado quieren borrarse la muerte, por otro lado ayer leía una noticia media rápida que el dueño de PayPal estaba ahí buscando no sé qué método para conjurar la muerte, o sea, después hay un retorno delirante sobre eso, ¿no? Elon Musk, que la otra vez quería irse a colonizar no sé qué planeta para llevarse a la gente, o sea, pero son todas reacciones medio delirantes en un contexto medio apocalíptico, digamos, ¿no? Yo lo veo estas cosas como síntomas de la destrucción del lazo social, o sea, esa es la lectura que tengo. Esta mañana hay un título en uno de los diarios donde mencionan a Patricia Bullrich diciendo el 10 de diciembre se acaba el kirchnerismo, una cosa así, no me acuerdo bien el título, pero bueno, y yo analizaba, o por lo menos trataba de pensar que no es un intercambio de ideas o de proyectos o de modelos, es decir, bueno, presentás modelos alternativos para quienes tengamos que ir a votar, podamos elegir entre uno y el otro, uno extractivista y uno que intenta incluir un proyecto nacional y popular, ¿no? Ella dice, se acaba el kirchnerismo, ¿no? Como que hay que borrarlo al otro, no podés competir con el otro. En todo caso, lo que querés es sacarlo, muy sociópata eso, lo veo muy destructivo, ¿no? Un poco lo que estás diciendo vos. Sí, en el caso de esa señora no se trata de una metáfora, ¿no? Cada paso que da porque es un cadáver, ¿no? Sí. No es una metáfora la destrucción o la desaparición cuando habla esa persona. Por eso. Claro, qué políticas fanáticas manejan. Bueno, qué sé yo, o que el delirante de Milei tenga intención de voto también es un indicio de la destrucción del lazo social. Quiero decir que un tipo claramente enloquecido, ¿no? Sí, cuando propone incendiar el Banco Central, digamos. Claro, delirante desde el sentido común más simple, y si uno empieza a analizar en realidad las cosas que dice, además no tiene ningún fundamento teórico de nada, son absolutamente disparatadas las cosas que dice, que ya han demostrado además ser un fracaso en lo económico, en lo político, que se referencia en Caballo, ni hablar, o sea, todo es un disparate, o sea, es un delirio total. Bueno, que una persona así tenga intención de voto, habla de lo mal que estamos, digamos. Sí, eso es lo que me inquieta a veces, ¿no? Cómo uno pensar qué pasa ahí, ¿no? Porque el enojo no se ve nada más que la sensibilidad de que no podemos consumir determinados bienes y servicios porque está ahí. No se ve un fondo, ¿no? No se ve mucho más profundo. Somos críticos de esta gestión porque no posiblemente, sino que esperábamos más, queríamos una representación distinta de algunos temas que no se resolvieron en profundidad. Pero cuando miramos el pasado reciente, estábamos en una situación crítica en la Argentina, lejos de la situación en la que estamos hoy. El problema es que la inflación es lo que tenemos primero, o como la inseguridad que se ventila y se difunde de manera casi de terror en otros medios refiriéndose a Rosario. Sí. Es una situación difícil. Mira, esta gente, vos te puede gustar más o menos el gobierno actual, pero estos otros son el horror. Digo, ya el discurso de la antipolítica en forma manifiesta, sí. Lo otro de la política es la guerra, no hay otra cosa. O sea, que el discurso de la antipolítica tenga también semejante presencia y que estos personajes se embanderen con ese discurso, también es un indicio de lo delicado de la situación, ¿no? Digo, si se rompe bueno, es otra forma de ruptura de lazos sociales. La política es la forma de lazo social que más o menos
hemos llegado a llevar a cabo, digamos, para poder convivir sin matarnos o matándonos lo menos posible. Ahora, si esa lógica se pierde, cuando se pierde la política, lo que aparece es la guerra, no aparece otra opción. Claro. Eso hay gente que pareciera no tenerlo claro, ¿no? Sí, es un poco lo que sostiene el Indio Solari en una entrevista, no sé si la viste, que le hace La Garganta Poderosa. No la tengo presente. No recuerdo textualmente lo que dice el Indio, pero que él lo propone. Dice, el artista no tiene que jugar políticamente en esto, intervenir, pero dice, lo que pasa es que ante lo que estas personas proponen, él defiende al kirchnerismo y el peronismo. Dice eso, palabras más, palabras menos, poniendo un poco énfasis en lo que los otros proponen es una locura. Claro, sí. No, me parece que cuando él se refiere a eso del artista no interviene políticamente, quiere decir no interviene partidariamente. Sí, a eso se refiere a eso, sí. Claro. Sí. Porque la política es mucho más amplia que el partido, que la elección, que si soy de acá o soy de allá, digamos. La política básicamente es la apuesta al lazo social, es decir, nos vamos a relacionar a través de símbolos, de discursos, de palabras, de intercambios, de negociaciones, para no matarnos, porque si no nos matamos, esto es así, es como el ABC. Dijo así el Indio, te leo textualmente, del otro lado veo un peligro muy grande, dijo, sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo, expresó el Indio Solari en una entrevista que dio a conocer este sábado. Dijo, cuestionó a la izquierda por estar sonámbula, algo dijiste de eso, el contrincante es una locura, un disparate fascista, ¿no? Creo que resume un poco lo que estuvimos charlando estos minutos. Me parece que nos tenemos que permitir otra charla, no se acaba en una sola, para poder recorrer parte de lo que has escrito en tu libro, que seguramente alguna vez tendrás que venir a presentarlo a Rosario. Hay alguna idea que todavía no está demasiado concretada, pero está la idea de ir a Rosario. Bueno, Alejandro, gracias por estos minutos. La radio tiene horarios tiranos. Sería bueno seguir charlando, pero ya no tenemos espacio. Lo hacemos otro día, ¿te parece? Te comprometo. Dale, cuando quieras. Muchas gracias por la llamada. Un abrazo. Alejandro del Carril, psicoanalista, escribió Psicoanálisis en la locura de la razón capitalista. Es un libro interesante, gordito, para leer con tiempo. Yo lo estoy leyendo, y leí la primera parte y los capítulos 1 y 2. Necesito recorrer un poco más el libro, pero la idea era charlar con él a modo de presentación aquí en Rosario. Es de Editorial Planeta, por lo tanto se consigue en las librerías. Hacemos la pausa, luego lo tenemos a Pablo Lumia. Aquí y ahora, por Radio del Plata Rosario, FM 93.5.